Ah, ya, ok, Ya, estoy grabando. perfecto. Hola Lucía, buenas tardes. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Hola Queremos Francisco. un minutito más y comenzamos. Ya. ¿Qué hora es? Un minuto más y empezamos. Ya. Tenemos hasta la 1:30, ¿cierto? Sí, hasta la 1:30. Ya. Estamos en 54 estudiantes. Perfecto. Oye, ¿cómo el sistema? Yo creo que los alumnos pueden intervenir, ponen su micrófono y hablan cuando quieren hacer una pregunta. Sí, Porque te pueden en el chat, preguntar. yo no voy a estar leyendo el chat al mismo tiempo que hablo, entonces, para esperarme. No, si te pueden preguntar. Ya. Nosotros apoyamos cuando hay alguna pregunta que se vaya. ¿Ah? Claro, porque yo Así no ya, sí, estoy tan concentrado sí. y no mira el chat. Bueno, No te preocupes comencemos de nada, entonces. porque las entradas y las salidas también. Ya. Buenas tardes, estudiantes y estudiantas. Espero que estén bien. Y ahora tenemos la siguiente clase de genética, explicamiento y mapeo de genes, que nos va a mostrar un fenómeno muy interesante, que después de Mendel se comienza a trabajar mucho en los problemas de herencia, y se van dando cuenta los investigadores de que hay cosas bastante sorpresas. La cargo de la clase está la doctora Lucía Cifuentes. Ella ha hecho muy buenas contribuciones en cuanto a la genética humana y sobre todo en las poblaciones chilenas. Así que es conocedora del tema. Así que lo dejo con la doctora Cifuentes. Lucía. Hola, buenas Con tardes, todo jóvenes. gusto. Muy bienvenidos. Me interrumpen nomás si hay algo que no se entiende o que no se escuchó bien. Porque es importante en esta clase que ustedes me sigan el hilo, digamos, que no se distraigan. Bueno, es un aspecto importante de la genética porque es interesante todas las expectativas que nacieron cuando se descubrió el ligamiento entre genes. El ligamiento entre genes aquí alude básicamente a la idea de que genes que están cercanos en un mismo cromosoma tienden a transmitirse juntos, violando el segundo principio mendeliano de la herencia. Si ustedes se imaginan lo que era la genética hace 100 años, cuando nace como disciplina, ustedes saben que al poco de redescubrirse los trabajos mendelianos de la herencia, se formula la teoría cromosómica de la herencia y plantea que en estos cromosomas que ustedes conocen están ubicados los genes alineados en ellos. ¿Ya? A lo largo de los cromosomas están alineados muchos genes. Entonces, hay varios genes y están todos ubicados a lo largo de los cromosomas. Eso postula la teoría cromosómica de la herencia, que fue rápidamente demostrada. Siendo así, si ustedes se imaginan que esta es la disposición de genes en un cromosoma, piensen ustedes en este gen que está en un homólogo y el frente tiene su alelo en el otro homólogo. Si hay un gen cercano, este otro que está aquí, la segunda ley de Mendel plantea que este gen azulito de este cromosoma se asocia independientemente con los demás genes. Por lo tanto, en la mitad de los gametos, este gen, va a estar en un gameto acompañado de esta copia, pero en la otra mitad de los gametos se va a acompañar de la otra copia, porque no hay asociaciones preferentes, sino que se combinan al azar. Sin embargo, los genetistas de ese tiempo, hace 100 años atrás, se dieron cuenta que esto en realidad podría no cumplirse, este segundo principio mendeliano de la herencia, cuando hay dos genes ubicados en un mismo cromosoma, como estos dos. ¿Por qué? Porque durante la meiosis los cromosomas no se fragmentan, mantienen su integridad. Entonces es lógico pensar que este gen azulito oscuro y este clarito tienden a transmitirse juntos en los gametos. Este cromosoma va entero en un gameto. Y por lo tanto, esta copia de este gen va a tender a transmitirse en conjunto con este otro. Pero eso es totalmente contrario a la segunda ley de Mendel.
De manera que los genetistas de ese tiempo fueron capaces de predecir que había genes que por su vecindad física en el mismo cromosoma no iban a cumplir el segundo principio mendeliano de la herencia. Entonces, esto primero se fue predicho, deducido en términos lógicos por lo que se sabía. Interesante que la primera evidencia experimental de que de verdad el ligamiento existe, la aportaron al muy poco tiempo estos dos genetistas, Bateson y Punnett. Bateson y Punnett hicieron ambos muchas contribuciones a la genética, no pocas. De hecho, ustedes todos hablan del tablero de Punnett, ¿no es cierto?, cuando se hacen cruzamientos mendelianos. Sí, ellos hicieron grandes contribuciones a la genética. Y en particular aportaron la primera evidencia de que el ligamiento entre genes existe. ¿Cómo lo hicieron? Ellos trabajaban en un guisante dulce, estudiando algunas características en esta planta, utilizando el mismo método que utilizó Mendel. Lo primero que estudiaron, a través de cruzamientos monohíbridos, ellos indagaron cómo se le daba el color de la flor en la planta. Y haciendo monohibridismo, demostraron que el color de la planta, de la flor en esta planta, estaba gobernada por dos alelos. El alelo para color púrpura, que era dominante, y el alelo para color rojo, que era recesivo. ¿Ya? También, simultáneamente, en la misma planta, hicieron ellos otros cruzamientos monohíbridos para indagar cómo se le daba la forma del polen. Y en la forma del polen, ellos también indagaron y demostraron que estaba gobernado por dos genes, ¿ya? O sea, por un gen con sus dos alelos. La forma del polen, ellos demostraron que obedecía a la acción de un gen cuyo alelo dominante producía polen alargado y el alelo recesivo producía polen de forma redonda. Estas dos herencias estaban muy claras a través de los cruzamientos monohíbridos que hicieron. Pero enseguida quisieron averiguar qué pasaba si se analizaba la herencia conjunta de estos dos caracteres, y entonces diseñaron un dihibridismo, igual como lo hacía Mendel. ¿Ya? Y el dihibridismo entonces partieron sus investigaciones, como siempre, con cepas puras, imitando en todo el método mendeliano. Entonces cruzaron dos cepas puras, una con las dos características dominantes y la otra con las dos recesivas, y obtuvieron una F1 que naturalmente era doble heterocigota. Todos los individuos de la F1 eran doble heterocigotos y exhibían, por lo tanto, ¿qué fenotipo? ¿Qué fenotipo tenían estas plantas? Cuéntenme ustedes, a ver si alguien me pone su micrófono y me dice qué fenotipo tienen estas plantas de la F1. Púrpura y alargado. Muy bien. Eso esperaban Bateson y Punnett y eso encontraron. La F1 completa tenía las flores de color púrpura y el polen alargado. Enseguida, ellos cruzaron entre sí estos individuos de la F1 para obtener una F2. Y en la F2, de acuerdo a la segunda y primera ley de Mendel, ¿qué fenotipos, qué proporciones esperamos encontrar en la F2? ¿Quién me cuenta? ¿Qué esperaríamos encontrar aquí en la F2, siendo esto un hibridismo igual a lo que hacía Mendel? ¿Qué proporciones y qué fenotipos? ¿Sí? Van a haber tanto púrpuras como rojas y alargadas o redondas. Muy bien, muy bien, te felicito. ¿Y en qué proporciones? ¿Te acuerdas? 1:1, ¿1:1? No, no me acuerdo. El dihibridismo mendeliano típico, miren, están cruzando entre sí dos heterocigotos. La proporción esperada es 9:3:3:1. Y aquí yo estoy resumiendo en estas dos letras el fenotipo de esta planta. La proporción en el dihibridismo mendeliano típico es 9:3:3:1, cuando 9 de cada 16 plantas van a tener los dos fenotipos dominantes. 3 van a tener uno dominante y el otro recesivo. Otras 3 van a tener recesivo para el primer carácter, dominante para el segundo. Y una de cada 16 plantas va a tener las dos características recesivas. Esto es lo que se espera. ¿De acuerdo? Eso esperaban. Punnett y Bateson esperaban encontrar eso. 4 fenotipos con esa frecuencia. ¿Y qué fue lo que ellos de verdad encontraron? Encontraron los 4 fenotipos, pero las frecuencias con que las encontraron son estas que aparecen ahí. Entonces, ustedes díganme, ¿esos números se parecen a lo que esperábamos en un dihibridismo? ¿Se parecen esos números que están ahí a lo que uno espera en un dihibridismo? No. No, ¿no es cierto? No se parecen.
estos números no aparecen 9331. Entonces estos dos investigadores se dieron cuenta de esto y se preguntaron, bueno, ¿y cuál será la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esto no es 9331? Entonces ellos hicieron lo que hacen muchos investigadores en ciencia, que es comparar los datos esperados teóricamente con los que se observan en la realidad, para poder entender qué estaba pasando. Y por ejemplo, para la condición de los dos rasgos dominantes, plantas con flores púrpuras y polen alargado, ellos esperaban, de acuerdo a Mendel, que esta condición se viera en 9 de cada 16 plantas. Y apareció eso en 296 plantas, de un total de un poco más de 400. O sea, este número claramente está muy aumentado respecto del 9/16 que esperábamos. Y miren los dos recesivos. Esperábamos que los dos recesivos aparecieran solamente en una de cada 16 plantas. Y aquí hay 87 plantas de un total de 400 y algo que tienen las dos características recesivas. Es decir, este grupo de plantas, ¿cómo está respecto a lo esperado? ¿Aumentada o disminuida? ¿Qué les parece? ¿Aumentada? Está muy aumentada, ¿no es cierto? Muy bien, esto también está en exceso respecto a lo que esperamos. ¿Y qué pasa con estos dos fenotipos del medio, un dominante y un recesivo? Debieran haber sido 3 de cada 16, o sea, más o menos como el 20%. Y aquí de un total de más de 400 plantas aparecen estos números, o sea, estas están francamente disminuidas. Estos dos grupos están muy disminuidos. Entonces, ahí Bateson y Panett empezaron a pensar una posible explicación para esto. ¿Cómo se explica que este grupo, el primero y el último, estén tan aumentados? Y se dieron cuenta que estos dos grupos que están aumentados son exactamente los mismos fenotipos que tenían los padres del heterocigoto, los mismos fenotipos que acá. ¿Se fijan? Se fijaron que los dos, en la F2, los dos fenotipos aumentados en número son aquellos que tenían los padres del heterocigoto. Y por eso a estos dos fenotipos le llamaron fenotipos parentales, porque son exactamente aquellos que tenían los padres del heterocigoto. ¿Y por qué será que cuando uno analiza la descendencia del heterocigoto, estos dos grupos están en aumento y hay tan poquito de nosotros? Bueno, tanto Panett como Bateson pensaron que la mejor explicación era que, dado que este heterocigoto había recibido los genes de estos dos progenitores, lo que ha ocurrido con él es que teóricamente, de acuerdo a la segunda ley de Mendel, este heterocigoto debió haber formado combinaciones en sus gametos de los 4 tipos y todas con igual frecuencia. Sin embargo, tuvo predilección para transmitir esta combinación y esta. ¿Y por qué tuvo esa preferencia? Porque justamente esa es la combinación que el heterocigoto heredó de sus progenitores. Heredó estas dos combinaciones y esas son las que transmite con preferencia. ¿Esto cómo se explica? Ellos dedujeron que la única explicación lógica para esto era que estos dos genes estuvieran ubicados en los mismos cromosomas. Y por lo tanto, las combinaciones que el heterocigoto heredó de sus progenitores sean también las combinaciones que el heterocigoto tiende a transmitir con preferencia a su descendencia. Bueno, hicieron otros cruzamientos de prueba de cada uno de los individuos en la F2, en la F1 y pudieron corroborar este hipótesis. De manera que ellos fueron los que por primera vez demostraron efectivamente que hay dos genes, en este caso el gen P y L, que no están respetando la segunda ley de Mendel. ¿Ya? No la respetan, ¿por qué? Porque sus loci están vecinos en un mismo cromosoma y por lo tanto tienen predilección por transmitirse juntos. Ellos fueron los primeros que demostraron esto y definieron el ligamiento, entonces, como la tendencia que tienen genes no alelos a transmitirse juntos en los gametos, violando el segundo principio mendeliano de la herencia. ¿Por qué? Porque sus loci están vecinos ubicados en un mismo cromosoma. Con posterioridad a esto, muchos investigadores empezaron a hacer cruzamientos de híbrido, igual que de Panett y Bateson, para ver qué genes estaban ligados. Y encontraron muchos otros ejemplos, muchas especies. Y así se dieron cuenta de que había dos situaciones de ligamiento. Una situación es el ligamiento completo y la otra es el ligamiento incompleto. ¿A qué llamamos ligamiento completo? El ligamiento completo
se refiere a la situación en que siempre, en toda la meiosis, dos genes cualesquiera se transmiten juntos. Siempre, en todas las meiosis. A eso le llamamos ligamiento completo. Por el contrario, el ligamiento incompleto se refiere a la situación en que dos genes tienden a transmitirse juntos. Y lo hacen la mayoría de las veces, pero no siempre. ¿Y por qué no lo harán siempre? Seguramente no lo hacen siempre, en caso de ligamiento incompleto, porque estos dos genes están en un mismo cromosoma, como en el caso que vimos antes. Volvamos al mismo ejemplo, para no hacer más enredo. ¿Por qué no se transmiten siempre juntos, sino que en algunas veces se rompe este arreglo? ¿Cómo puede ser que en algunas meiosis no se transmiten, pero este cromosoma tal como estaba? ¿Qué puede ocurrir? ¿Por el crossing over? Muy, muy bien. En algunas ocasiones, si los genes no están tan pegaditos el uno al lado del otro, se puede producir un crossing over. Entonces, aquí ocurre esto. Entonces, si ocurre un crossing over, ¿cómo van a ser los gametos resultantes en términos de qué genes llevan? Se van a producir aquí las otras combinaciones, P grande con la L chica. Y la P chica se va a heredar junto con la L grande. Y a estas combinaciones le llamamos combinaciones recombinantes. ¿De acuerdo? Y a las otras, a las combinaciones que son iguales a las parentales, la P con la L grande y la P chica con la L chica, les llamamos combinaciones no recombinantes o parentales. Entonces, así fue como ellos en ese tiempo se pusieron en evidencia muchos ejemplos como estos, donde se vieron que habían genes ligados completos y otros ligados incompletamente. Los genes que están ligados completamente, siempre, en todas las meiosis, se van a transmitir juntos. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque un gen está inmediatamente pegadito, contiguo al lado del otro. Pegaditos, contiguos, uno al lado del otro. De manera que nunca en la meiosis ocurre un crossing over entre medio. Y siempre esos dos genes se están heredando en forma conjunta. A eso le llamamos ligamiento completo. La situación opuesta es la del ligamiento incompleto, que es aquella que ocurre a veces en algunos paquistenos meióticos, la recombinación, y se producen nuevas combinaciones. Combinaciones que las llamamos recombinantes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo entonces se detecta el ligamiento entre dos genes? ¿Por qué es interesante primero detectar el ligamiento entre dos genes? Imaginemos dos genes cualesquiera. Supongamos que A y B son dos genes cualesquiera, cada uno tiene sus dos alelos. ¿Ya? Y yo me pregunto, ¿estarán estos dos genes ligados? ¿Por qué yo querría hacerme esa pregunta? Bueno, me la quiero hacer porque quiero saber si sus dos loci están ubicados en los mismos cromosomas. Es decir, si yo detecto que ellos están ligados, voy a haber demostrado cómo se ubican ambos cercanos en el mismo sector cromosómico. Entonces, es interesante detectar si están o no ligados. Bueno, siendo que esto a mí me interesa, porque estoy interesada en estos rasgos A y B, sean cualesquiera que sean, yo voy a diseñar un cruzamiento para detectar que si estos dos están ligados o no. ¿Y cuál es el ligamiento, perdón, cuál es el cruzamiento más ilustrativo para pillar si dos genes se heredan ligados o no? El mejor cruzamiento es aquel en que uno de los parentales es doble heterocigoto. Este es el individuo estrella del análisis de ligamiento. ¿Por qué? Porque según cómo él transmite a sus genes, le va a estar informando de si los genes tienden a transmitirse juntos o no, y prefieren hacerlo de acuerdo a la segunda línea. Entonces el cruzamiento ideal es cruzar un doble heterocigoto en un cruzamiento de prueba. Ya van a ver ustedes por qué esta es la situación ideal. ¿Ya? Supongamos que yo hago este cruzamiento para saber si estos dos genes están ligados o no. ¿Ya? La primera posibilidad sería que no están ligados, ¿no es cierto? Si A y B no ligados, díganme ustedes cómo es la descendencia de este cruzamiento. ¿Cuál va a ser la F1 ahí? Hagan el cruzamiento con su tablero de Punnett y
Vean ustedes cómo es el cruzamiento, cómo son los descendientes. Sería 1 es a 1 es a 1 es a 1. Muy bien, serían 1 es a 1, o sea, tendríamos 4 genotipos y 4 fenotipos, y todos en igual proporción. Si yo quisiera escribir los fenotipos, escribiría A grande B grande, ¿no es cierto? A grande B chica, A chica B grande y A chica B chica. Esos serían los fenotipos, en proporción de 1 a 1 a 1 a 1. Ahora, si yo quisiera escribir más extenso, escribir los genotipos, lo escribiría así, ¿no es cierto? Perdón, ahí me equivoqué. Ahí sí. Esto sería si yo escribiera los genotipos. Esto es lo que ustedes debieran haber encontrado si que hacían el cruzamiento con el tablero de Punnett. ¿Ya? Pero más corto hablar de fenotipos nomás. Entonces me voy a quedar con el fenotipo para tener que escribir menos. Solamente esa es la razón. ¿Ya? Y en unos a unos a unos. Esa es una posibilidad. ¿Cuál otra posibilidad existe? Segunda posibilidad. Una posibilidad contraria, totalmente opuesta a esta, sería que A y B estuvieran completamente ligados. ¿Verdad que sí? Esa es otra posibilidad, totalmente opuesta a la anterior. Y si eso así fuera, ¿cuál sería el resultado de este cruzamiento? Siempre estamos viendo este cruzamiento de acá arriba. ¿Cuál sería el resultado? 9 es a 3 es a 1. 9 es a 3 es a 3 es a 1. No, yo te invito No. también a que hagamos el tablero. Si hacemos el tablero, ¿qué ocurre? Ustedes hacen el tablero siempre. Este individuo de acá produce solamente un tipo de gametos, ¿verdad que sí? Este otro de acá, teóricamente, de acuerdo a Mendel, puede producir 4 tipos de gametos. Pero si yo digo que los genes están completamente ligados, ¿este individuo va a producir estas 4 alternativas gaméticas, sí o no? Si los genes están No. totalmente ligados, no, ¿no es cierto? ¿Cuántas alternativas va a producir? ¿Cuántos de estos? 2. Solo quedaría, sí, 2. 2, ¿no es cierto? Muy bien. Va a quedar en 1 a 1 la proporción y solamente 2 fenotipos. ¿Y cuáles fenotipos serían? A mayúscula con B mayúscula y A minúscula con B minúscula, ¿o no? Claro, esa podría ser una alternativa, ¿ya? Esa sería una alternativa, ¿no es cierto? ¿Y será siempre esa la única alternativa posible? Muy buena tu respuesta. ¿Y por qué pensaste en esa respuesta? Porque supusiste que este heterocigoto doble de acá arriba había sido engendrado por el cruzamiento de 2 cepas puras como esta. Si yo cruzo estos 2 individuos, se me engendra este heterocigoto, y los genes están totalmente ligados, este heterocigoto va a transmitir los genes tal como los recibió. En todos sus gametos va a entregar la A grande con la B grande, y en la otra mitad de los gametos va a entregar la A chica con la B chica, y estos van a ser los únicos 2 descendientes que vamos a tener. Muy bien, ¿no es cierto? Súper bien. Pero ¿existirá otra posibilidad también? ¿O será este el único posible resultado en caso de ligamiento completo? Piensen ustedes que ese heterocigoto doble que nos interesa podríamos haberlo nosotros fabricado haciendo este cruzamiento. Aquí también nos sale como resultado un heterocigoto doble. Y en este caso, este heterocigoto, ¿qué gametos, con qué combinaciones aléricas va a transmitir a su descendencia? Hacemos el tablerito. Y los genes están completamente ligados. Los gametos de este doble heterocigoto, ¿qué combinaciones van a llevar? A grande con B chica y A chica con B grande. Muy bien. Esas van a ser las combinaciones que van a llevar. Y si aquí le agregamos el genotipo, lo que
introduce el aporte del otro individuo, serían estos. Entonces, aquí, en ese caso, vamos a tener también unos a uno, pero las proporciones van a ser de estos fenotipos, ya no de los otros dos. Lo importante es que habiendo ligamiento completo, los resultados van a ser solamente dos tipos de individuos. ¿Cuáles dos? Aquellos que tienen el mismo fenotipo que los padres del heterocigoto. Fenotipos parentales. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer una distinción entre estas dos situaciones, cuando uno se hace cruzamientos para hacer análisis de ligamiento, el genotipo del heterocigoto se acostumbra a notar de otra manera. ¿Ya? A ver, este heterocigoto, el genotipo se acostumbra en análisis de ligamiento a notar de esta otra forma. Se pone una horizontal y sobre la horizontal se anotan los alelos que el individuo recibió de un progenitor y bajo la horizontal los alelos que recibió del otro progenitor. De manera que este cruzamiento de aquí a la esquina izquierda, el heterocigoto nosotros anotaríamos así su genotipo. En cambio, en este otro cruzamiento, el genotipo lo anotaríamos así. ¿Se fijan ustedes que esta anotación me permite aludir al hecho de cómo el heterocigoto ha recibido sus alelos? Porque eso me permite predecir cómo los va a transmitir a la generación siguiente. ¿De acuerdo? Y no solamente se anota distinto, sino que también se bautizaron estas dos formas distintas. Si el heterocigoto tiene sus genes heredados de esta manera, se dice que tiene sus genes en fase cis, o también fase de acoplamiento. Es decir, si un heterocigoto heredó los dos alelos dominantes de uno de sus padres y los dos alelos recesivos del otro padre, yo digo que este heterocigoto ha heredado sus genes en fase cis o fase de acoplamiento. Una manera de describir la situación. Ahora, si el heterocigoto es este otro de acá, ¿cómo se llamará a la fase en este caso? Él tiene sus genes en fase. ¿Cómo la bautizarían ustedes? Trans, muy bien. Fase trans o de repulsión. ¿Ya? Si yo digo que el heterocigoto recibió sus genes en fase cis, trans o de repulsión, estoy diciendo que heredó un alelo dominante de uno de sus padres y heredó junto al recesivo de la otra pareja. Y del otro padre heredó el recesivo para el primer gen y el dominante para el otro gen. ¿De acuerdo? Entonces, esta anotación y esta nomenclatura es útil para ilustrarlo a uno acerca de cómo tiene distribuidos los alelos en sus cromosomas el heterocigoto. Esta línea horizontal alude al concepto de cromosoma homólogo. En un homólogo había recibido estos dos, en el otro los dos de abajo. ¿Sí? Bueno, volviendo a nuestro cruzamiento inicial, estamos viendo aquí, porque me interesaba si los genes A y B están o no ligados. Vimos cuál sería el resultado si no están ligados. 4 fenotipos con igual frecuencia. Si están completamente ligados, voy a encontrar solamente 2 fenotipos, solo 2, y ambos con igual frecuencia, unos a uno. Pero existe una tercera posibilidad. ¿Cuál será la tercera posibilidad que existe para estos dos genes? ¿Cuál sería? ¿El ligamiento incompleto? Muy bien, súper bien. A y B ligados incompletamente. Y en este caso, ¿cuántos fenotipos vamos a encontrar en la descendencia? ¿Vamos a encontrar 4 como en el caso mendeliano o solo 2 como en el ligamiento completo? ¿Cuántos vamos a encontrar? 4. Muy bien. Van a estar aquí de nuevo presentes los 4 fenotipos que esperaban. Perdón. Y van a estar en proporción de unos a unos a unos a uno, como había dicho Mendel. ¿Qué creen ustedes? Estos 4, ¿van a estar en proporciones iguales los 4? ¿Sí? ¿Sí? O sea, igual que en el primer ejemplo, igual que si estuvieran heredándose mendelianamente con la segunda ley de Mendel. Sería igual. No, ¿Sí? O cambiaría No. un poco. Variaría. Variaría, claro. Variaría un poco, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y en qué variaría? ¿Puede tener una predisposición sobre los padres o no? Claro. O sea, una predisposición
a que haya algunos de estos fenotipos mucho más frecuentes que los otros. Mayor predisposición a transmitir alguna de estas combinaciones en lugar de otras. Por ejemplo, si los genes del heterocigoto hubieran estado en fase cis, así, de esta manera, si este fuera nuestro heterocigoto, ¿cuáles de estos fenotipos van a estar con mayor frecuencia que un cuarto? ¿Cuáles de estos cuartos aparecerían con mayor frecuencia? Que este heterocigoto hubiera provenido de este cruzamiento parental. Los parentales, los con homocigotos. Los O sea, parentales, ¿cierto? los mayúsculas y minúsculas. Los parentales serían estos, por lo tanto, son ellos los que van a estar en mucho más frecuencia. Exacto. Muy bien. Si el heterocigoto tenía sus genes en fase cis, van a aparecer los 4 individuos de las 2 genes, pero lejos, los más frecuentes van a ser los que tienen la combinación parental. Los 2 recesivos juntos y los 2 dominantes juntos. Tal como el heterocigoto los recibió de su progenitor. En cambio, si el heterocigoto hubiera sido engendrado entre otro tipo de cruzamiento y tuviera sus genes en fase cis, los predilectos en la descendencia van a ser estos otros 2 fenotipos, que van a ser estos los fenotipos parentales, y los otros pasarían a ser recombinados. Muy bien. Es decir, tenemos 4 fenotipos, pero hay 2 más frecuentes, que son los parentales. Profe, se va a acabar la reunión en 3 Sí, minutos. Lucía, desgraciadamente se va a cortar, pero esperen ahí mismo, todo el mundo, y yo voy a tener que reiniciar. Así que, Ya, esperamos aquí mismo entonces. sí, ahí mismo, pero sigue nomás hasta que se corte, sí, falta un par de minutos. Perfecto. Entonces, se entiende hasta aquí lo que es ligamiento completo, lo que es ausencia de ligamiento, respeto según la ley de Mendel, y lo que es ligamiento incompleto. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Profe, ¿Sí? ¿podría ser como el ligamiento incompleto con el caso del trans? Por favor. Claro, perfecto. En el caso del trans, lo que tendríamos es que los parentales del heterocigoto habrían sido así. El heterocigoto que se engendra de acá tiene este genotipo en trans. ¿Ya? Y si yo lo someto a cruzamiento de prueba, ¿qué voy a tener? Los gametos que produce este individuo están aquí, todos llevan eso. Y los gametos de este otro individuo van a ser solo de 2 tipos. A grande, B chica, A chica y B grande. Luego en la progenie yo voy a tener estos genotipos en proporción de 1:1. Y si yo quiero escribir solamente el fenotipo, voy a tener estos 2 fenotipos solamente. Ambos en proporción de 1:1, un medio cada uno. ¿Se entiende? ¿Qué más clarito ahí o no? O muy rápido. Esto es en fase trans. Este es un heterocigoto que tiene sus genes en fase trans o de repulsión. ¿Ya? Lo interesante de todo esto es que, ustedes remonten a la historia, 100 años atrás, los genetistas hacían estos experimentos y nos fascinaban cuando encontraban genes ligados completos, más o menos ligados, etcétera, porque iban descubriendo dónde los genes se ubicaban en los cromosomas. Pero al hacer esto, se dieron cuenta que muchas veces los individuos que aparecían en los casos de ligamiento incompleto, que el ligamiento es incompleto, vimos que aparecen individuos con genotipo recombinante. Son menos comunes, claro, pero aparecen combinaciones recombinantes, ¿verdad? Entonces, los individuos se dieron cuenta de que la cantidad o la frecuencia con que aparecían los individuos con genotipo recombinante era muy variable. Muy variable. En algunos casos, en unos cruzamientos, los individuos con genotipo recombinante eran muy poquititos. Y en otras ocasiones eran muy grandes, mucho más abundantes. ¿Ya? Mucho más abundantes. ¿Se acabó la reunión o no para seguir hablando? Sí, lo vamos a cortar aquí. Espérenme ahí mismo, ¿ya? Ya. Sí, chao. Chao.